Bueno, voy Oye, a ir como desde la perspectiva de lo que he tratado de hacer, que es mostrar principios. Digamos, hay dos maneras en que uno puede acercarse a la política: mostrarla desde el punto de vista de la constitución de los regímenes, y esto aparece en muchísimos manuales. O sea, si uno revisa historias de la historia de la filosofía clásica, Theodor Gonsper, Copleston, Reale, Abañano, bueno, incluso libros introductorios para filosofía de bachillerato, etcétera, aparecen muchísimos cuadros de los regímenes de gobierno, o sea, de las formas de constitución de gobierno. Porque la pregunta de Platón y Aristóteles, en el fondo, es un poco, bueno, ¿cuál es la mejor manera de gobernarnos? O sea, cuál es la mejor forma de ejercer el poder? O sea, cómo se articula el mando? Entonces, bueno, hay distintas maneras hay distintas formas, vamos a decir, hechos realizados en los cuales se han organizado las distintas polis. Entonces, creo que esa manera de acercarse a la política, bueno, es bastante clara y está como muy difundida, digamos así. Entonces, mi intención fue más bien tratar de mostrar qué hay detrás, o sea, o qué se presupone en la concepción política clásica. O sea, cuál es el presupuesto sin el cual uno no podría entenderla, que es esa unidad entre la concepción del hombre, o mejor dicho, la concepción de Aristóteles diría del animal con razón, y bueno, sus posibilidades, sus facultades, lo que puede con esa razón. Platón diría un poco lo mismo, pero en otra coordenada. Platón diría, bueno, lo que puede el hombre inteligente, lo que puede el hombre que inteligue completamente la verdad. O sea, que en los dos casos estamos hablando de la mayor realización de la inteligencia humana. O sea, la captación más alta que puede lograr el intelecto en su dimensión, vamos a decir, teorética, en el caso de Platón, y en el caso de Aristóteles, estrictamente práctica. En los dos modelos tienen eso en común. Están pensando en cómo se articulan, digamos así, la inteligencia humana en su más alto desempeño, que es en el caso de Platón una intuición, una intelección, una visión sin errores, sin inestabilidades de la verdad, de la justicia, de la verdad de la equidad, de la verdad de las distintas virtudes morales. Eso es un presupuesto indispensable para el hombre que se va a encargar de gobernar el Estado. Por eso solo cuando el filósofo se ocupe del mando habrá justicia en la ciudad, en el caso de Platón. Y en el caso de Aristóteles supondrá también una alta competencia de la inteligencia que no se parece a la inteligencia que capta o que defiende o que formula o que trata de justificar principios trascendentes o principios de la totalidad de todas las cosas, sino particularmente de los principios que tienen que ver con las cosas humanas específicamente. Entonces Aristóteles está hablando, cuando habla de ética y de política, de la sabiduría de las cosas humanas, de lo que tiene que ver con el hombre, ahí puntualmente dicho. O sea, lo que es propio de la sabiduría de los hombres. Entonces, en los dos casos yo he tratado de mostrar cuáles son los fundamentos de esa concepción, de una teoría, de una sabiduría sobre las cosas humanas, sin la cual no podría pensarse la fundamentación política trascendente platónica, ni la fundamentación que parte de lo dado que hay en Aristóteles. En ambos autores hay, vamos a decir, taxonomías, si lo quieren ver así, o registros de las formas de regímenes posibles o de organización de los estados. Sin embargo, bueno, creo que eso está como muy explicado. En el caso de Platón, su taxonomía o digamos así, su diseño de las formas de gobierno depende estrechamente de su concepción del alma. O sea, depende de su psicología, de la psicología platónica. Y la psicología platónica, a su vez, depende de una concepción trascendente del alma. Y la concepción del alma trascendente de una visión clara de las ideas.
En el caso de Aristóteles está partiendo de este término que he repetido tantas veces, de los endoxas, las opiniones más generales. Y esas opiniones más generales son las que están recogidas también en la cultura. Por lo tanto, Aristóteles va, vamos a decir, al fatum, a lo que está hecho, y revisa constituciones y revisa modos en los cuales se han articulado, se han fundado las ciudades, se ha dado la fundación de las ciudades, cómo se han dado esos gobiernos en las ciudades. Entonces, ahí está, digamos, la primera aproximación o la primera entrada a la política. Revisar las formas de los regímenes. Y mi aproximación ha sido mostrando los principios mínimos, sin los cuales no tiene sentido que uno vea simplemente la política, la fundamentación política de los dos autores, si no tiene en cuenta, bueno, vamos a decir, la forma en que organizan la realidad, en los dos casos. Entonces, por eso mi énfasis ha estado siempre en mostrar esa ontología que hay de fondo en los dos autores, con la contraposición que ya sabemos cómo se da. En el caso de Aristóteles, ahora recogiendo un poco lo que decía la clase pasada y la anterior, hay una noción importantísima, también Platón está presente, pero en Aristóteles hay que, digamos, enfatizarla, porque es todo el trabajo de la ética y es el presupuesto de entrada a la política, que es la noción de identidad del bien con el fin. Es decir, la noción de teleología en Aristóteles. ¿Por qué esta noción es importante? Porque la teleología, desde el punto de vista particular, si lo quieren ver así, es la definición de eudaimonía como realización o como concepto de vida buena o de vida realizada. Y lo que aspira Aristóteles tematizar en la política es también la articulación de la vida buena, es también la articulación de la vida realizada con otros. Y el hombre, en cuanto hombre, no puede realizar su vida satisfactoriamente, plenamente, perfectamente, si no es políticamente, es decir, si no es con otros. Entonces, la noción de felicidad aquí, o de fin, entendida la noción de fin, identificándola con felicidad y felicidad como la entiende Aristóteles, es, vamos a decir así, el fin último, el fin organizador de todo su discurso político. Lo que pretende el discurso político no es otra cosa, sino contribuir a la realización de la felicidad humana. Hacia eso deberían de estar orientados las formas de gobierno. Por eso hay unas mejores y otras peores, en la medida que permitan o no la perfección de lo humano, el florecimiento humano en el sentido de su realización más perfecta. Hay un ideal entonces de perfectibilidad, pero no realizada de una vez y para siempre, en el caso de Aristóteles, sino de progresiva realización de nuestras capacidades, progresiva realización de nuestras facultades. Y vamos a decir de esta manera, en el caso de las cosas prácticas, posibilidad de verdad. Aristóteles sabe bien que en cuanto a hombres podemos equivocarnos, sabe bien que en cuanto a hombres podemos orientar nuestra vida vamos a decir, a conductas inestables o inconstantes. Eso es lo que pasaría, por ejemplo, con alguien que no logra mantenerse en un propósito, digamos así. El hombre que no tiene, vamos a decir, constancia. Pero también sabe bien que, bueno, que uno puede tener constancia, que el hombre puede tener constancia en conductas viciosas o en conductas erráticas o en conductas incluso carentes de fin, carentes de propósito, porque el fin solo está, digamos así, la noción de finalidad práctica en Aristóteles solo se llena de sentido siempre y cuando estemos pensando en perfección de lo humano y por lo tanto perfección de la ciudad también. Son los hombres los que conforman las ciudades, por eso es tan importante la propia constitución moral. Los hombres no están, las ciudades no están hechas como que si se tratara de un diseño utópico que no está en ningún lugar, sino que son hombres los que realizan la articulación de la ciudad. Y lo que están cumpliendo con su vida
es el propósito de la totalidad, que entonces es, vamos a decir, la vida feliz en el sentido de realización del mejor régimen de gobierno, el más perfecto. Entonces la noción de felicidad aquí tiene ese doble registro. El registro de la felicidad en la cual yo oriento mi vida hacia el desarrollo de la virtud entendida como una disposición que se cultiva progresivamente y que estabiliza un carácter, y felicidad entendida como la realización de las mejores organizaciones o de los mejores regímenes posibles para un conglomerado humano. Esta es la noción de felicidad sin la cual no podemos entender entonces la dimensión práctica. Entonces no hay finalidad. Si estamos hablando de la finalidad que persigue el perverso, de la finalidad que persigue el hombre pervertido, de la felicidad que persigue el hombre bestial. No hay un fin último aquí. La noción de fin último está comprometida con la perfección de lo mejor que somos, o con el desarrollo de nuestras capacidades, de nuestras potencias, de lo que podemos en relación a la razón, vamos a decir, a lo razonable, a la posesión de la racionalidad. Entonces eso es una de las cosas sobre las que hay que dejar como claro, ¿no? El fin último está siempre comprometido con la función propia de lo humano y con la función propia de la ciudad en la medida de la realización de la racionalidad humana, no de la irracionalidad humana o del ponerse al margen de la razón y el dejarse guiar por otro tipo de determinación. Por ejemplo, las determinaciones instintivas o las determinaciones desordenadas o las determinaciones caóticas o las determinaciones que corrompen a un Estado, o sea, que socavan un propósito conjunto. Entonces, cuando Aristóteles señala en la política, la naturaleza no hace nada en vano, y esto es un principio fundamental desde el cual está anclando su noción de comunidad, está pensando en esto, en que las comunidades, así como la naturaleza no hace nada en vano desde el punto de vista, del ethos y de la praxis, toda praxis está orientada hacia su mejor perfección, es decir, hacia su finalidad propia, que es su mejor perfección. La naturaleza no hace nada en vano no significa que las cosas humanas se den por naturaleza y que esté inscrito en nuestra Constitución, vamos a decir así, deliberar rectamente, tomar decisiones racionales, servirnos de la voluntad. No está inscrito en la naturaleza de lo humano, sino que lo humano es capaz, el ethos, los comportamientos, nuestro acostumbramiento, nuestras exis, nuestros hábitos morales e intelectuales son capaces de actualizarse hacia su perfección, es decir, hacia su función propia. Así como la fisis, la naturaleza, no hace nada en vano, el ethos, lo que nosotros formamos con nosotros mismos, también puede orientarse hacia su propia, a cumplir su propia finalidad y perfección. Por lo tanto, otro principio medular aquí, aunque es importante la constitución de cada una de las partes, es decir, de los agentes morales, lo que determina en última instancia el fin de los agentes morales, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, es, vamos a decir, su orientación a lo que es bueno para todos, no a lo que es bueno para mí en particular, no a lo que es bueno para mí porque estos son mis intereses más inmediatos, no lo que es bueno para mí porque estas son mis apetencias y deseos, sino a lo que es bueno para todos en cuanto a hombres racionales. Lo que es bueno para todos en cuanto a gentes que podemos articular regímenes de gobierno mejores. Entonces, dice Aristóteles al comienzo de la Ética de Nicómaco, al final de la Ética de Nicómaco, al comienzo de la política, cuando está hablando de la idealidad de su mejor régimen de gobierno. Dice, si hay finalidades que perseguir, siempre serán más deseables y más bellas, no está diciendo más útiles, no está diciendo más convenientes, no está diciendo más oportunas para mí, sino más bellas como acciones, serán siempre más bellas y más deseables
realizar las de la totalidad. Y las de la totalidad, entonces, es la de todos los hombres entendidos como una comunidad. Por lo tanto, el axioma, el principio que fundamenta la política aristotélica como búsqueda de la vida buena para todos es la anterioridad de la finalidad del todo sobre las partes. No es que se constituye la articulación de la, vamos a decir, de la ciudad por un aglomerado de partes, porque hay muchos hombres, sino porque se puede realizar, vamos a decir así, el fin propio de lo humano, que contribuye a la perfección de lo humano, que contribuye al mejor desarrollo de todos y cada uno. En la medida que se realiza entonces la finalidad del todo, se cumple o hay posibilidades para que se despliegue las potencialidades de todas y cada una de las partes. Entonces, ese principio de anterioridad del todo es muy importante aquí. Y es importante también, como digamos así, como punto medular que diferencia la filosofía clásica, la fundamentación política clásica de la fundamentación política moderna. Es mejor la realización del fin de la comunidad que el fin de este ente determinado en particular. Esto obedece también a una razón. No estoy pensando solamente, no estoy pensando en el hombre, estoy pensando en el hombre en cuanto hombre, no en la, vamos a decir, en la complejidad de su naturaleza, sino en la naturaleza bien orientada por la razón. ¿Por qué digo la complejidad de su naturaleza? Porque, vamos a decir, los caracteres humanos pueden ser diversos. La personalidad humana, si lo quieren ver de esa manera, nuestra personalidad puede ser diversa y puede ser muy rica. Pero Aristóteles y Platón, que son racionalistas, están diciendo, estamos orientando esto, estamos pensando en la realización del hombre en cuanto racional, en cuanto se orienta por sus determinaciones racionales. Contemporáneamente alguien pudiera decir, bueno, también el hombre puede orientarse, puede darle, vamos a decir así, prioridad, puede orientarse por sus mejores pasiones o puede orientarse por otras determinaciones que hace fines en sí mismo. Pero Aristóteles y Platón están pensando no en cualquier otra determinación de la complejidad de lo que son los hombres, sino en la recta orientación del carácter. Y la recta orientación del carácter supone la guía bajo la razón, supone el despliegue de la racionalidad humana. En eso están pensando. Por eso es indiscernible ética y política. Yo no puedo pensar, la cláusula mínima aquí es, el hombre sin virtud, bueno, es la más perversa de las criaturas. Esto es una cláusula política. El hombre sin virtud es, sin ninguna duda, la más perversa de las criaturas. Entonces, no diría Aristóteles esto vamos a decir hacia ahora, de otros animales. Otros animales no racionales no llegan a ser perversos, malvados, pervertidos, en el sentido de causar daño, no cultivan la maldad por sí misma, digamos así. Al comienzo del libro 7 de la Ética Nicómaco y también en algunos lugares de la política, cuando está hablando vamos a decir, extravío de los regímenes o desorden en los regímenes, no tiene ningún problema en reconocer que hay hombres perversos, malvados, criminales, que hay delitos, que hay acciones hechas, vamos a decir, voluntariamente orientadas hacia el mal. Lo que Aristóteles diría aquí es que no son hombres correctamente orientados, son hombres de mala calidad. Entonces, así como para Aristóteles es un fatum partir de las opiniones para tratar de reconocer las formas de gobierno, también partiría, digamos así, de que en la naturaleza humana hay hombres mejores y hay hombres peores. Y hay hombres entonces, estos que llegan a ser mejores, lo hacen por un gran esfuerzo. Y que los regímenes deseables, los regímenes perfectos, son sin ninguna duda los que están, aquellos en los cuales está mandando, está gobernando los mejores hombres, no los peores.
Entonces, el pensar que hay hombres mejor dispuestos por naturaleza para, digamos así, para orientarse hacia la virtud o no, es también es un factum aristotélico, es una concepción de la naturaleza humana. Tanto como lo es el pensar que hay por naturaleza hombres mejor dispuestos para gobernarse a sí mismos y por lo tanto para poder gobernar a otros, y hombres que no están dispuestos para gobernarse, es decir, hombres que son incapaces de poder gobernarse a sí mismos y por lo tanto requieren el mandato de otro. Esto es lo que explica que Aristóteles no tenga ningún inconveniente en justificar el estatus de gente como el esclavo, el estatus de individuos como el esclavo, reconociéndolos como hombres, pero al mismo tiempo como incapaces de gobernarse a sí mismos. Y esto no solo tiene que ver con una condición, digamos así, de necesaria subsistencia de la polis desde el punto de vista económico, o de necesaria dominación de unos para organizar la política administrativa, la política financiera, la política económica, la política pública, en el sentido de que hay hombres que deben disponer de su tiempo para dedicarse a cosas mejores. No solo es por una razón práctica, en el sentido de práctica, en el sentido ordinario del término, sino que piensa que hay hombres que son incapaces en realidad de poder gobernarse a sí mismos. Es decir, no les reconoce a cierto tipo de hombres posesión del logos. Tienen razón, son racionales, hay esclavos que son mejores que otros, hay esclavos a los que vale la pena, con los que vale la pena tomarse el tiempo para explicarle las cosas porque las pueden entender muy bien. Hay esclavos que pueden realizar funciones delicadas, pero esto no significa que tengan autarquía, dominio de su propia vida. Por lo tanto, aquí esto es otra de las, vamos a decir así, de los fatum de los cuales, o de las cosas dadas, de las cuales parte Aristóteles. Hay hombres por naturaleza esclavos. Hay hombres por naturaleza libres, pero esa libertad, que siempre libertad política, tiene que ser cultivada. O sea, tiene que ser una constante actualización de sus potencialidades. Por lo tanto, el ejercicio de la libertad política, que es la que me permite participar, que es el rasgo distintivo de la democracia, como la entiende Aristóteles, la participación, requiere obviamente un cultivo de las virtudes, no solo morales, sino intelectuales. Entonces, vamos a decir, son los mejores hombres desde el punto de vista de su naturaleza dada, los que están hechos para poder hacer de ellos algo mejor, hacer algo de ellos algo perfecto. Por lo tanto, es otro fatum aristotélico partir de la desigualdad. O sea, somos desiguales. No es lo mismo el estatus que tiene entonces, y aquí toda esta cláusula importante de todas las personas, o mejor dicho, todos los hombres que habitan una ciudad no conforman la ciudad. Todos los hombres que habitan una ciudad no necesariamente tienen por qué conformar la ciudad. Supongamos ahora al menos estos tres sistemas o organizaciones para gobernarnos. En primer lugar, lo que antecede cronológicamente a el siglo V, es decir, las distintos tipos de monarquías o la figura del rey, digamos así, donde Aristóteles piensa, bueno, pueden haber distintos tipos de monarquía, esto lo trata en el libro 1, en el libro 2 y en el libro 3, hace mención a ello, de la política. Pueden haber mejores monarquías que otras por el solo hecho de que unas estén, digamos así, sometidas al arbitrio de ciertas convenciones, al arbitrio de el nomos en su sentido general, de las leyes que convenimos en sentido general, o que convenimos en el sentido de las que hacen los legisladores.
Entonces son monarquías, digamos así, que tienen en las que prevalece el nomos. Pero también pueden haber monarquías, bueno, de un solo hombre despótico, ¿no? Entonces ahí está el contraste al que Aristóteles está, o en que el mundo clásico muestra la diferencia entre las distintas monarquías con su variedad, eh, las distintas monarquías que pudo haber antes del siglo V de Pericles y la perversión de la monarquía o la degeneración de la monarquía que todos los griegos ven en el mando despótico de los persas. Entonces, la primera forma de gobierno, la primera forma de organización de las comunidades, o sea, de los conglomerados humanos, para Aristóteles históricamente es la monarquía. Y una de sus degeneraciones es, bueno, son los mandos despóticos donde manda uno solo. La segunda mejor forma de organización eh, deseable para Aristóteles y también uno diría que para Platón, sin ninguna duda, es la aristocracia, porque en la aristocracia prevalece la virtud del hombre. Es decir, son los mejores hombres desde el punto de vista moral, o sea, desde el punto de vista de la constitución de su carácter, y lo que digo con esto es orientados hacia la vida buena, y lo que digo con la vida buena es a la realización de la adquisición de disposiciones estables de nuestro carácter que tiendan siempre a apuntar al justo medio en nuestras conductas y en nuestras decisiones, es a esto a lo que Aristóteles idealizaría como mejor gobierno, el gobierno de la aristocracia. Pero no es solo la aristocracia en el sentido del linaje de sangre o del linaje por pertenecer a un territorio o, digamos así, de lo heredado. No es solo la aristocracia, vamos a decir, eh, que se da por vínculos, sino la aristocracia que tiene que ver también con lo que hemos llegado a ser de nosotros mismos. Cuando Aristóteles está pensando entonces, la aristocracia está pensando en esa dupla perfecta que define la virtud en Aristóteles, que es una virtud orientada por la inteligencia prudencial y una inteligencia prudencial que, digamos así, que tiene como materia, que tiene como norte, que tiene como fines muy claros la rectitud que ya está inscrita en mi carácter. Es decir, nuestras disposiciones a hacer lo mejor para la comunidad, lo mejor para todos. Entonces, el sistema idealizado en realidad por Aristóteles es la aristocracia. O sea, tiende hacia privilegiar la aristocracia. No obstante, en la política aristotélica, el gran esfuerzo es por tratar de pensar organizaciones de gobierno, organizaciones de la polis, donde haya mayor participación que la de unos pocos. Por lo tanto, allí siempre la impronta de el siglo de Pericles y la democracia como se ha realizado. Voy a leer un texto de la política que creo que voy a comentar y que es muy preciso. Dice Aristóteles, ya les digo, en el libro 6, capítulo 2, los dos principios de la democracia, y está pensando en las instituciones. Entonces voy con el texto que quiero seleccionar. Dice, el fundamento del régimen democrático es la libertad. En efecto, suele decirse que solo en este régimen se participa de la libertad, pues este es, según afirman, el fin al que tiende toda democracia. Una característica de la libertad es el ser gobernado y el gobernar por turno. Y en efecto, la justicia democrática consiste en tener todos los mismos numéricamente y no según los merecimientos, en tener todos lo mismo, numéricamente y no según los merecimientos. Y siendo esto lo justo, forzosamente, tiene que ser soberana la muchedumbre,
y lo que apruebe la mayoría. Eso tiene que ser, en fin, eso tiene que ser, en fin, y lo justo. Afirman que todos los ciudadanos deben tener lo mismo, de forma que en las democracias resulta que los pobres tienen más poder que los ricos, puesto que son más numerosos, y lo que prevalece es la opinión de la mayoría. Esta es, pues, una característica de la libertad, que todos los partidarios de la democracia consideran como un rasgo esencial de este régimen. Otra es vivir como se quiere, pues dicen que esto es el resultado de la libertad, puesto que lo propio del esclavo es vivir como no quiere. Este es el segundo rasgo esencial de la democracia, y de aquí vino el no ser gobernado, si es posible, por nadie, y si no, ser gobernado por turnos. Esta característica contribuye a la libertad fundada en la igualdad. Cierro la cita. Fíjense que aquí Aristóteles está pensando entonces en democracia con tres rasgos al menos. Está pensando el gobierno que no sea de pocos, sino de muchos, y un gobierno de muchos en los cuales los muchos que participen, bueno, prevalezcan al menos dos principios: que los que participan son libres, y que son libres, y que siendo libres los que participan, es eso lo que les da condición de igualdad entre ellos. Por lo tanto, hay igualdad de los iguales, igualdad de los que son libres. Por lo tanto, la igualdad de los iguales presupone que nosotros podemos todos, la igualdad de los iguales, participar en igualdad de términos en la rotación de las magistraturas, en la confección, digamos así, de las legislaturas, en la posibilidad de expresar, de tomar la palabra y de formar discursos. Esto que hablábamos en algún momento cuando hablábamos de son politicón, que no se trata simplemente de una determinación biológica, que no se trata simplemente de la posesión entonces de la razón, que por poseerla hace como que por naturaleza tendiéramos a la sociabilidad con otras de nuestra misma especie, porque si esto fuera así, esto sería una condición en la cual no nos distinguiríamos de otros animales que también podrían ser llamados políticos e incluso prudentes. Políticos por tender a asociarse con otros de su especie, prudentes por tener cierta previsión y cierta cautela, es decir, cierto sentido, cierto instinto para el porvenir más inmediato, cierto cuidado. Entonces no es suficiente con pensar la dimensión de el animal político o el animal con razón por su asociación con otros de su misma especie. Estoy diciendo esto a propósito de la noción de libertad y lo que la noción de libertad en democracia pide, que es participación. O sea, no bastaría entonces la asociación para hacer algún tipo de actividad en conjunto, porque eso sería replegar, vamos a decir, esa condición a una especie de sociabilidad como por naturaleza que garantizaría la participación y el ejercicio de la libertad. Y esto es un salto enorme y no es cierto. Entonces, el zoon politicón no es una especie de animal político por naturaleza porque es capaz de unirse con los de su misma especie para hacer algo como, digamos así, apacentarse, dice Aristóteles. También los otros animales se juntan para apacentarse, para, vamos a decir, cohabitar un espacio, compartir un espacio, alimentarse en el mismo espacio, satisfacer necesidades en un mismo espacio, o para coexistir, pero desvinculados de los otros, ¿no? Como el que está, digamos así, aislado aunque esté con otros. Es como una especie de coexistencia con los otros, pero que no está implicando vínculos políticos, y cuando digo vínculos políticos digo uso, o vamos a decir así, esa condición indispensable de intercambiar, bueno,
palabras y opiniones. Esto que Platón ha visto con tanta claridad cuando piensa en, o Sócrates, o la sofística, cuando piensan con tanta claridad en la importancia de encontrarse con otros en el ágora. Aristóteles todavía pide un poco más del son politikon, o sea, pide un poco más, no solo pide entonces una disposición biológica y por lo tanto como sociológica desde una condición biológica o animal, no solo pide la comunidad lingüística, o sea, no solo pide el uso de la palabra, el ejercicio de la palabra para identificar y comunicarnos, no solo pide de la palabra la emisión en la cual yo recibo órdenes, por ejemplo, no solo pide la comunidad lingüística del entendimiento bajo una misma lengua, que es una condición indispensable, es decir, no solo pide las condiciones semánticas que implican la posesión del logo, o sea, la articulación de sintaxis y el poder hacer cosas, cosas con palabras, digamos así. No solo pide eso, sino que además pide, cuando está hablando de el son politikon, el animal político, que en última instancia es el que propiamente constituye ciudades, es el propiamente polités, es el propiamente ciudadano, que pueda ser en efecto ciudadano, no simplemente que sea un habitante de la polis, alguien que está en la polis, sino que sea en el sentido propio del término, un ciudadano de la ciudad, es decir, la condición de ciudadanía, que es por un lado libertad en este sentido, que obviamente no sea, o sea, que sea un hombre que pueda estar con sus iguales en el sentido de igualdad de palabra y seguridad, y sonomía en el sentido de esa igualdad de participación, para poder constituir, para poder formar parte, para poder articular con sus facultades deliberativas los poderes donde se delibera, o sea, los sistemas el sistema deliberativo de un órgano como la democracia. Entonces, el desempeño de magistraturas o de cargos, digamos así, públicos, responsabilidades, el diseño, el ocuparse de asuntos donde hay causas en el sentido penal del término, o sea, los tribunales, la dimensión de acudir a la asamblea y escuchar razones y juzgar si conviene o no ir a la guerra, un tópico frecuente en todas las ciudades-estado, y sobre el que Aristóteles insiste mucho, y por el cual tiene tanto cuidado y tiene tanto miedo de que haya desórdenes en la ciudad, y por eso piensa en la estabilidad del gobierno. Todo esto supone ejercicio de la facultad deliberativa para poder constituir esos órganos de deliberación. Y deliberación con ese concepto amplio que ya yo les había invitado a leer, que está en el libro 6 de la Ética Nicómaco, y que supone entonces, digamos así, como facultad rectora, la prudencia. Es la prudencia la facultad que permite, es la prudencia la virtud intelectual que nos dota de capacidad deliberativa, recta, rectamente orientada, porque podemos deliberar sobre muchas cosas, pero podemos deliberar mal. Y lo que estamos diciendo cuando hablamos de deliberar es que podemos tomarnos el tiempo para poder decidir cosas que están en nuestro poder cambiar, y cuyo principio es la voluntad. Por eso el principio general aquí de la vida del polités, del ciudadano, es la voluntad. Es que pueda interferir en las cosas, o sea, que pueda interferir en los asuntos, y eso es propio de los asuntos humanos. El poder interferir para hacerlas y cambiarlas, para poder decidirlas. Ahora, yo puedo entonces deliberar, digamos así, en el sentido de sopesar, de ver cuáles son los mejores medios, de examinar, pero puedo equivocarme, puedo no acertar, puedo no saber orientarme bien en ese proceso interno de la inteligencia. Por lo tanto, Aristóteles lo que está pidiendo cuando está hablando de la dimensión política no es simplemente deliberaciones, está pidiendo buenas deliberaciones, es decir, está pidiendo corrección de juicio, está pidiendo que esa deliberación presupone a un hombre moralmente orientado por la virtud, es decir, por
la internalización en sus decisiones de ajustarse al término medio en todos los casos. Y es un hombre inteligente o un hombre sensato, inteligente prácticamente y decente o honrado o bien orientado, es lo que Aristóteles llama un prudente. Es decir, pide las dos dimensiones, pide la virtud moral y la virtud intelectual. El prudente es un hombre virtuoso entonces en los dos registros. Y es este hombre el que puede deliberar rectamente. Eubulía lo llama Aristóteles. No simplemente la bouleusis, sino eubulía, la liberación práctica recta. Es decir, la que es capaz además de atender a lo individual, haciéndolo a la situación individual, atendiendo a la singularidad de un caso particular, no permite ciencia, sino un juicio equilibrado. Por lo tanto, la virtud del prudente en sus deliberaciones es ese tipo de justicia que llamamos epiqueia. Son estos dos principios. Está pensando en libertad e igualdad. Igualdad de los iguales que le permite la libertad de participar en las responsabilidades del ejercicio de las distintas funciones y hacerlo entonces con esa actitud resuelta hacia el bien, con esa actitud capaz de, lo que conversamos un poco la vez pasada, capaz de rectificar si hiciera falta, porque es capaz de juicio recto. Entonces, voy a leer de nuevo el texto y voy a comentar algunas cosas. El fundamento del régimen democrático es la libertad. En efecto, suele decirse que solo en este régimen se participa de la libertad. Y yo insistiría muchísimo aquí en el término se participa. La democracia moderada, que Aristóteles considera la politeia, no la democracia que Aristóteles también cuestiona aquí mismo, está señalándola, y que Platón también cuestiona en el libro 8 y en el libro 9 de República, cuando está pensando en la criatura de muchos colores y que precisamente por tener muchos colores es como un camaleón, por lo tanto que no tiene identidad. Y si no tiene identidad, entonces no se sabe qué esperar. Por lo tanto, la democracia siempre está como al borde de terminar siendo un régimen de gobierno, de dejarse determinar por cualquiera de sus otras determinaciones, que no son precisamente la racionalidad. En el caso de la crítica platónica, democracia extrema, digamos, que no es la que está idealizando Aristóteles cuando está hablando de igualdad de los iguales, la crítica viene precisamente por el exceso de determinación de los individuales, de los individuos dentro de la democracia. A Platón habla de una criatura variopinta, una criatura de muchos colores. Entonces, Aristóteles está diciendo aquí participa, y creo que participación aquí hay que darle todo el peso. Es tener como el mérito, en el sentido de ser un hombre virtuoso y orientado hacia la eudaimonía, como el entiende Aristóteles, el que debe tener el mérito para participar en las magistraturas. O sea, hay que llegar a ser ciudadano. No se es ciudadano por naturaleza, hay que llegar a poder ser ciudadano. Por eso hay unos que es mejor, hay unos mejores para mandar y consiste, es propio de la democracia, en saber gobernar, pero él sabe gobernar bien el que también ha sabido en su momento obedecer a alguien mejor que lo gobierna. Esto de la alternancia entonces en el desempeño de las funciones, que también es otro principio constitutivo entonces de esta libertad, de esta democracia deliberativa en los términos en los que Aristóteles lo plantea. Y quisiera hacer la salvedad con otras concepciones de la democracia deliberativa contemporánea, porque Aristóteles está alejado de esto. Entonces, se participa de la libertad, pues ¿sí? ¿Sí? Pero quiero aclarar algo. Él está, cuando está hablando de la democracia y tal, de la participación de los hombres libres, de los que son ciudadanos, el concepto, vamos a decir, antiguo, era ahí no
no prevalecía el mérito para la ocupación de la magistratura, sino nada más la isonomía, la igualdad de hombres libres que eran elegidos por las asambleas. Entonces, pero por otro lado, o sea, él está dando como cierto valor a la democracia allí, pero por otro lado, a él sí le gustaría, que es lo que se llamaría en la aristocracia, los hombres que tienen méritos. Entonces, este, ahí hay las diferencias entre una democracia que es de hombres libres, pero no es por mérito que tú eliges los magistrados, y Sí. en el caso ¿cómo se llama? De la Sí. aristocracia, sí tienen que ser individuos de mérito. Yo diría que en la propia concepción de democrática que está planteando Aristóteles prevalece esa aristocracia del carácter. O sea, él está pensando no solo, primero, las condiciones de ciudadanía. Ciudadano no es cualquier habitante. Para ser ciudadano de una polis, y es uno de los temas de política, bueno, empezando por la propia, vamos a decir, subsistencia económica o capacidad de tener autonomía económica. Eso es un tema importante. La propia definición de ciudadano pensando, por ejemplo, en la posesión de algunos bienes, o sea, en la posesión y con bienes me refiero a tierra, a propiedades, dentro de esas a esclavos, etcétera. O sea, el hombre de la democracia, el ciudadano que nos está planteando Aristóteles es un ciudadano que no es cualquier habitante, no es cualquier habitante, vamos a utilizar el sentido de autarquía o de autosuficiencia o de autonomía en su sentido más amplio posible. No simplemente es autarquía en el sentido de definir, vamos a decir, como cuando habla de felicidad, sus propios fines no subordinados a otros, sino elegir su propia realización como hombre, digamos así. Sino que aquí está pensando en autarquía en su sentido más amplio, tanto como la piensa para la polis. Son polis bien constituidas y no simplemente comunidades de hombres reunidos, aquellas que pueden ser autárquicas. Por eso la importancia de los bienes materiales desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político como estructura de la ciudad. No, una Sí, pregunta, pero Osvaldo. entonces él está, para él conviven el concepto de democracia y aristocracia, o sea, el concepto de que elijo a los mejores versus, yo no sé Ujú. si en la democracia de Pericles, entiendo que el concepto de mérito no estaba presente, sino era el concepto de ciudadano, aunque tú ahora, No, bueno, lo estás acotando, pues que el ciudadano es el que no. tenía autarquía, Es, etcétera, le pones una ajá, característica. Este, pero mi pregunta era eso, si convive, porque había entendido que la democracia no tomaba en cuenta el mérito, sino una isonomía de hombres libres, aunque sí. eran hombres libres distintos, este, pero no se subrayaba el hecho del mérito para, para la selección a un cargo público. Sí, sí, Entonces, entiendo que Aristóteles le da una profundidad mayor. Bueno, sí, el magistrado que yo quiero en esa democracia es el que tenga tales o cuales características de ser el más virtuoso, etcétera. Que entonces esté en mejor capacidad para que la sociedad pueda cumplir ese bien común, pues que se habla. ¿Aló? Como que no me expresé. sí, salvando todas las del siglo de Pericles. Y la democracia participativa de la que está hablando Aristóteles en política, en su libro de la política, yo diría que en el siglo de Pericles hay una mayor isonomía. Y mientras que como Aristóteles está definiendo la concepción de ciudadano en la democracia participativa de política, requiere satisfacer los criterios de lo que es un ciudadano, en primer lugar.
Pero además ese ciudadano, y esta es otra cláusula moral, Aristóteles piensa que será el mejor ciudadano aquel que sea necesariamente un hombre virtuoso. Es decir, en última instancia, el mejor ciudadano será aquel que es un hombre virtuoso. O sea, coincide la virtud moral, digamos así, con el carácter bueno o el carácter de ser mejor ciudadano. Por eso ponía al comienzo como una especie de orientación de entrada. Un hombre sin virtud, bueno, puede ser quizás la peor de las criaturas, ¿no? Entonces allí es cuando estoy hablando de esa, digamos, de ese ser mejores, de esa aristocracia del carácter. Pero sobre esta aristocracia del carácter estoy poniendo además las condiciones materiales que hacen que un ciudadano pueda hacerlo, porque no es cualquier habitante, sino que requiere una autarquía material o de condiciones mínimas, digamos así. Pero si ya yo estoy presuponiendo... Pero no, Will. Sí. Sí. Pero lo que estoy entendiendo es que estamos hablando de una aristocracia dentro de un sustrato democrático. O sea, elegido entre hombres libres que seleccionan a los más virtuosos para los cargos públicos. Ese era el fin de Aristóteles. Sí, un demos, un pueblo, digamos así, en el cual los que participen tengan facultades, todos ellos, para poder gobernar en su momento. Por eso tiene sentido que esto no, vamos a decir, no termine corrompido en el sentido de un gobierno de la plebe, de un gobierno de la muchedumbre, de un gobierno de cualquiera. Esto no es lo que Aristóteles está pensando por democracia, o es una democracia en el sentido corrompido del término, o sea, es un régimen degenerado. El demos, o sea, los que conforman la polis, los polités, los que pueden conformar la polis, son hombres con facultades para poder gobernar. Para poder gobernar me refiero a poder ocuparse de las magistraturas, poder ocuparse de las responsabilidades. Tienen las facultades. Por lo tanto, no es la participación de todo varón, de toda, bueno, o mujer. O sea, ¿aló? No, hola. Ninguna. Se fue. ¿Sí? No, Ajá. no, una pregunta. Ajá. Cuando tú hablas de virtuoso, ¿Sí? ¿me oyes? Sí, perfecto. Cuando hablas de virtuoso, Perfecto. eso no está limitado a lo moral, ¿no? Porque, digamos, virtud se puede entender también como uno lo entiende habitualmente. Un violinista virtuoso no se refiere a un aspecto moral, sino se refiere a la excelencia en la ejecución de su instrumento, ¿no? Sí. Cuando uno habla de virtuoso, se referiría a Aristóteles a esa excelencia en la ejecución de determinadas tareas, además del aspecto moral. Sí, yo diría que justamente la noción de virtud, si la tomamos en su sentido más estricto, o sea, ya no pensando simplemente en excelencias en general, que es la excelencia del desempeño en un cargo o la excelencia del cuchillo, o sea, la excelencia de un instrumento, presupone, o sea, identifica virtud moral, orientación del carácter hacia mi perfeccionamiento, o sea, hacia dejarme orientar por la razón y sus posibilidades. Esto se identifica además con esa posibilidad de desarrollar en su más alto grado nuestras facultades intelectuales. Y dentro de nuestras facultades intelectuales, esta facultad que es la prudencia, que es la frónesis. O sea, cuando estamos hablando de hombres virtuosos, estamos hablando de hombres que son bien orientados moralmente, en el sentido de que no son hombres viciosos, o hombres intemperantes, o hombres inconstantes, o hombres, digamos así, inconstantes,
sino que hombres que están como firmes en el acrecentamiento, el perfeccionamiento día a día en sus acciones, de lo que son como hombres, y eso es importante, porque es la realización de la vida buena en última instancia, pero que este desarrollo no es simplemente mecánico, sino que supone una competencia alta de la inteligencia. Y esa competencia alta de la inteligencia es la racionalidad práctica o la razonabilidad práctica, que es en última instancia la prudencia. O sea que cuando estamos hablando de hombres virtuosos, o sea, de hombres capaces desde el punto de vista de sus facultades, estamos pensando en que los hombres están como en esta tarea. Obviamente habrán unos como mejores que otros. Esto es importante. Nosotros diríamos, bueno, todo el mundo, mucha educación, etcétera. Puede. Aristóteles diría, yo creo que hay gente que es mejor que otros. Hay hombres mejor dispuestos que otros. Y también es sabio reconocerlo. O sea, esta concepción a nosotros, contemporáneos, que tenemos, vamos a decir, teorías de la pedagogía y que incorporamos en nuestras sociedades con respeto, esta cláusula a la que siempre apela Fernando. Nosotros de entrada, en el mundo contemporáneo o en el mundo moderno, vamos a decir así, entramos con los derechos humanos al menos como un faro. O sea, presuponemos en las personas el resguardo y la defensa de los derechos humanos en toda su amplitud. Bueno, algo como esto no podría pensarse, o sea, el gobierno de los muchos para Aristóteles no es confiable, no es confiable. Por lo tanto, en última instancia, digamos así, el demos, por eso es tan importante que sean ciudadanos aquellos a los que al menos están puestos en esta tarea. ¿Me oyen? Sí. Sí. Ok. Sí, está muy malo el... Yo ahorita no oigo nada. No. Nada. Yo no oigo Congelada. Voy de Congelada. nuevo. Entonces, lo que yo digo, de los que son iguales nada. Que tienen esta, que en última instancia, lo que está diciendo cuando prefigura criterios para el ciudadano es que sería deseable que esos hombres que participan que van a tener responsabilidad, el demos, el pueblo, tuviera facultades para poder gobernar, para poder ocuparse de las magistraturas. Entonces no es un gobierno en el cual todos son virtuosos, esto es una idealidad, Aristóteles sabe que eso no es posible, pero de todas formas lo que está pidiendo, lo que está concibiendo teóricamente, es que sean hombres, digamos así, que sean iguales entre iguales en el sentido de que tengan esta orientación digamos, esta orientación hacia a constituir buen gobierno, constituir república o constituir una politeia, o sea, un orden en el cual todos participan y en el cual asumen responsabilidades con competencia. Entonces no se trata de una democracia, Aristóteles lo considera una democracia entonces degenerada, esa donde cualquiera participa o todos participan. No hay algo como eso. La libertad de la que está hablando es una libertad fundada en la igualdad entonces de estos que son iguales porque tienen estas facultades, en las que prevalece estas facultades. El texto ahí, ese texto que les leía, del libro sexto, es así como muy, muy enfático sobre eso, sobre la capacidad que deben tener los que ocupan los puestos, los que pueden ocupar las magistraturas. Entonces creo que aquí, aunque Aristóteles desearía en última instancia que los mejores, no solo los que, vamos a decir así, los que tienen el linaje, sino también los que tienen la virtud moral e intelectual sean los que gobiernen, es decir, la aristocracia en el sentido no solo de tierra, sino también la aristocracia en el sentido de formación. O
se ocuparan, pero reconoce la importancia de la participación de los que son iguales. Por eso los dos principios, ¿no? Libertad e igualdad. Y aquí libertad, como lo decíamos antes, no es la libertad de desplegar. No, güey. ¿Sí? Sí, Osvaldo. Pero bueno, a diferencia de la época de Pericles, la libertad está más restringida, porque tienes que tener unas características adicionales de excelencia, por decirlo así, y esos son los verdaderamente libres, sí, entendiéndose libre hacia la función política. Sí. Aquí no, esto no puede separarse de la concepción de eudaimonía como la vimos. O sea, la concepción del hombre autárquico en el sentido de que elige lo que es mejor para él, no en cuanto a sus intereses, sino para él como hombre. Por lo tanto, sabe que, vamos a decir, no existe una noción aquí como bien común o algo así, pero está la noción de eudaimonía que tiene toda esa carga. O sea, esa carga de los hombres en cuanto tales son capaces de unirse a otros en filiaciones o en vinculaciones tales como la amistad, por ejemplo. Y cuando estoy hablando de amistad, no estoy hablando de que me caiga bien alguien, sino de que mis intereses son los del otro y que yo respeto al otro como si fuera yo mismo. O sea, que estoy puesto en las cosas del otro, son tan importantes las cosas del otro porque son mis mismas cosas. Ese tipo de vinculación. Es la amistad política que Aristóteles profesa como amistad entre iguales, que es donde propiamente puede surgir amistad, por cierto. Los demás son relaciones que parecen amistad, pero donde hay alguna desigualdad, o sea, donde el merecimiento no es el mismo, no hablamos de amistad perfecta. Entonces Aristóteles está presuponiendo, digamos así, vínculos de este tipo. Vínculos como, o sea, está presuponiendo para esta igualdad de los iguales, vínculos como la filauteia, o sea, el autorreconocimiento de mí mismo, el autovalor que tengo de mí mismo. Pero además que pide filauteia, o sea, vamos a decir, amistad conmigo mismo, reconocimiento de mí mismo, pide esto de vincularme con el otro como si fuera un otro de mí mismo. O sea, estas declaraciones, esta posibilidad de relacionarse así con otros son fundamentos de las vinculaciones que permiten un sistema de igualdad entre iguales. Por eso es que vamos a decir, las fundamentaciones contemporáneas o inmediatamente posteriores a las clásicas dirán, caramba, pero es muy difícil fundamentar la política en vinculaciones de esta clase, o sea, en relaciones de esta clase. Porque aquí no hay una fundamentación normativa de la política, aquí no hay una fundamentación, sino que está pidiendo, vamos a decir, es valorativa de la racionalidad y de la moralidad de los otros. Esta fundamentación de la política, esta concepción de la política está gobernada por esa concepción de igualdad, de la virtud moral y de la virtud intelectual, que son las que permiten acciones rectas y bien conducidas, de decisiones bien deliberadas. O sea, está pidiendo un tipo de hombre en última instancia. O sea, un tipo de hombre, ¿sí? Eso sería en el mundo ya de la modernidad, lo que llamarían la república censitaria, que es como el paralelismo, ¿no? O sea, sí, los que tienen ciertas condiciones son los que eligen, sí, por llamarlo así. Sí, o sea, sería el paralelismo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Ese sería el paralelismo. Y entonces, obviamente, es muy distante a lo que nosotros consideramos hoy día democracia, que es lo que está criticando Platón y lo que también criticará Aristóteles, porque considera que son una suerte, o sea, es peor que una tiranía de uno, es peor que la tiranía de uno, porque en el fondo sería un desorden. Es decir, lo que Aristóteles está poniendo entonces como democracia es un híbrido, es como un sistema híbrido entre estos dos principios que no existen ni en la monarquía ni en la aristocracia, que es libertad y igualdad de los iguales, porque no hay iguales. Está creando este concepto porque sabe que en el fondo
el de los habitantes iguales. Hay decir, por lo tanto, la democracia funciona siempre que los actores sean iguales entre iguales. Eso, por el principio, vamos a responsabilidad. Por eso se cumple la responsabilidad. Entonces, la racionalidad práctica de la justicia, en última instancia, no es dada, que es la que está gobernando toda la facultad deliberativa, que nos permite a las mayorías que participan ocupar magistraturas, ejercer soberanía, participar en las asambleas, estar en los consejos, etcétera. En el fondo lo que está pidiendo es esto, es virtud práctica y virtud que presupone virtud moral. Yo diría que sí, está pidiendo hombres muy bien orientados, ¿no? No es la ciudad de los filósofos, no es la polis de los filósofos que quería Platón, pero es una polis de hombres decentes, una cosa así. O sea, de hombres que les importa, que tienen valor de ese principio en el cual yo antepongo los intereses de la totalidad a mis propios intereses. Eso, o sea, ese es el tipo de sujeto moral que funda la política aristotélica. Por eso insisto, por eso como no se trata de una fundamentación simplemente descriptiva, no simplemente estoy describiendo cómo se constituyen los regímenes, sino que estoy valorando además quiénes son los hombres que conformarán esos regímenes. Entonces no basta que yo haga declaraciones de qué es lo bueno, sino que tengo que suponer este tipo de hombres que están realizando la vida buena, que les interesa que se realice la vida buena. Y la vida buena no puede realizarse sino en comunidad. Sí, un comentario y pregunta. Bueno, dale. No, dale tú. Sí, pensando un poco en ese hallazgo de Aristóteles, producto de sus observaciones en la sociedad de su tiempo, en la cual hablaba pues de esas virtudes del ciudadano, pero excluía a los pobres porque además eran mayoría y en gran medida no tenían, digamos, la posibilidad de ser virtuosos, ¿no? Sí. Creo que la importancia de ese hallazgo y el aprendizaje para el mundo contemporáneo es justamente ver cómo disminuir la pobreza y hacer de todos los individuos ciudadanos para que puedan alcanzar esas virtudes. Y es lo que en gran medida se ha logrado en los países nórdicos, en gran parte de Europa, donde no se ha eliminado la pobreza sigue existiendo, pero es en menor número. Entonces, esa posibilidad de ser decente, en esa perspectiva de ¿cómo se llama? Del punto medio, que son las clases medias en realidad, ¿no? Es como a las que Aristóteles le presta mucha atención. Exactamente, creo que ese es el gran aprendizaje de esta noción aristotélica, ¿no? Sí, yo diría que además la importancia que le está dando, o sea, nosotros tenemos la noción de derechos, por eso pensaba hace un momentico, refería esto que tú dices siempre, que nuestro punto de partida es que entramos como con la Carta de los Derechos Humanos al mundo, digamos así. O sea, presuponemos como puntos de entrada, o sea, este sería nuestro fin último, sobre el cual no deliberamos, sobre el cual no ponemos como objeto de duda. Es decir, aunque no lo tengamos, los derechos para todas las personas y el reconocimiento de cada individuo como persona y los derechos a los que tienen, a los que podían ejercer, ese es nuestro fin último. O sea, eso es lo que nos orienta, sobre lo cual no pensamos. O sea, no tiene sentido hacerlo. Aristóteles, yo creo que por un lado esto, ¿no? Esta concepción, si hay alguna manera de rescatar la teleología aristotélica, yo diría que, bueno, que los derechos humanos podrían ser ese telos no discutido, autoevidente, claro por sí mismo y al cual todos deberíamos de buscar los medios para que se realizaran. Eso de derechos humanos para todos, ¿no? Eso por un lado. Luego por el otro, como dentro de esos mismos derechos humanos está presupuesta, bueno, que la gente tenga, por ejemplo, derecho a la alimentación, esto tan básico. Bueno, Aristóteles todo el tiempo está pensando en las políticas, o sea, cuando está pensando en la ciudad, dice, la ciudad requiere estos mejores, pero las ciudades, estos mejores tienen que preocuparse de que la ciudad pueda tener un comercio adecuado. Luego hay problemas interesantes, porque cómo lo garantizó, por ejemplo, la Atenas de Pericles. Bueno, lo garantizó
subyugando a todos los otros, a todos los otros, las otras polis pequeñas, ¿no? O sea, la liga fuerte de marítima, la liga, lo que permite la unión de todas las polis no es precisamente el acuerdo deliberativo ni la voluntad expresa, sino más bien otros mecanismos. Pero lo que está pensando es, digamos así, es que esa posibilidad de garantizar a todos comercio y estabilidad mínima sea posible, no se disuelva, si uno quiere ver alguna cosa. Pero yo diría que en primer lugar rescatar esta idea de que el fin último, aunque nos parezca muy raro, la noción de fin último o de un propósito último en la vida, diríamos, bueno, pueden haber muchos. Si lo vemos desde el punto de vista político, un buen norte sería esto de pensar que tiene sentido que todas las personas deberían de tener, al menos de entrada, en el mundo y en sus ciudades, ciertos derechos que los respeten como personas. Y esos son los derechos humanos de carácter universal. O sea, yo diría, pondría allí el tema, por un lado. Y luego, sin ninguna duda, el tema, o sea, dentro de... Es posible que haya una concepción del hombre bueno porque le estoy garantizando las otras cosas en la ciudad. Por eso es que el hombre inteligente no se divorcia de sus fines políticos. O sea, sabe que su realización personal está vinculada a la sanidad de su ciudad. Por eso, aunque Aristóteles coloque como un tópico, y aquí en política lo discute mucho, la posible elección entre la vida contemplativa y la vida práctica, el hombre inteligente, o sea, el hombre de racionalidad práctica, sabe que si en una ciudad en la que yo me ocupe de lo que tengo que ocuparme, tampoco mi desarrollo será posible. O sea, yo creo que ahí está la bisagra importante entre nuestra constitución política, vamos a decir así, no por naturaleza, como tenemos la vista o como tenemos el funcionamiento neuronal, pero sí constitutiva en cuanto a hombres, ¿no? Esa dimensión no es una cosa aparte. De eso depende nuestro propio desarrollo. O sea, ahí está nuestro interés, digamos así, que es el interés de todos. Obviamente aquí yo estoy privilegiando la visión aristotélica. Hay limitaciones, por supuesto. Una limitación sería, por ejemplo, otra vez si pensamos en derechos humanos, y por lo que vamos a pensar ahora en defensa de derechos de minorías, por ejemplo, Aristóteles no estaría pensando en el desarrollo de la personalidad de alguien. O sea, está aquí, otra vez la racionalidad es muy fuerte. Entonces está diciendo, hay cosas, digamos, lo que gobierna al hombre y a las ciudades, porque cuyos ciudadanos son los que la hacen posible, en la medida que participan en ella, no es el desarrollo de mi carácter dependiendo de mis pasiones o de mis mejores elecciones, ¿no? Entonces aquí abre una limitación, si lo quieren ver así, en este principio de anterioridad del todo sobre las partes. O sea, eso no puedo enriquecerlo tanto como para decir que hay un reconocimiento allí del individuo como persona y por lo tanto de su personalidad. Ahí no lo puedo enriquecer. Una cosa, entonces, en el caso aristotélico y quizás también como lección para lo moderno, es que los intereses, y vamos a decir, tú logras el mayor bien común en una sociedad cuando tu interés individual está alineado al interés colectivo. O sea, ese creo que es un mensaje. Y la otra cosa que te quería preguntar, si uno compara el mundo sofístico con el mundo aristotélico, en el mundo sofístico el logo, la razón, era más instrumental, y en el logo o en la razón aristotélica es más una razón universal. Yo diría que sí, que es acertado esto que tú estás diciendo, Osvaldo, ahora. O sea, la racionalidad sofística es una racionalidad, vamos a decir así, que no está comprometida solamente con la dimensión de educación y formación del carácter. No solamente está comprometida con eso. O sea, a la sofística le debemos una racionalidad, vamos a decir, difuminada. O
sea, son las potencias de la razón en todo su despliegue. Aristóteles está diciendo cuando especializa la ética o la reflexión sobre lo moral y constituye la ética como disciplina, que es lo que está en la ética Nicómaco, en la ética Eudemia, dice, ya va, yo no estoy pensando en cualquier tipo de ejercicio de la racionalidad, yo lo reconozco. Yo reconozco que la racionalidad puede ser instrumental y ahí está la importancia de todas las técnicas, o sea, de todas las técnicas, desde las más humildes, diríamos con Platón, hasta las más difíciles, como la navegación, por ejemplo. O pensaría Platón, como la navegación del Estado, o sea, como el conducir la nave que es el Estado. Aristóteles diría, yo no estoy pensando, cuando estoy hablando de racionalidad práctica, no estoy pensando que no sea importante la racionalidad instrumental, o sea, la que yo empleo en las técnicas, pero yo estoy definiendo otro tipo de, vamos a decir, actividad humana, que es la acción moral, o sea, lo que hace al hombre, hombre. O sea, Aristóteles sube un escalón un poco encima de la sofística y dice, yo creo que es importante que distingamos. Con la sofística descubrimos la importancia de la racionalidad y su fuerza, su potencia, igual la potencia del lenguaje. Con Aristóteles se determina, se especializa, se precisa con mucha claridad el espacio de lo que significa no cualquier acción humana, sino la acción humana, vamos a decir, rectamente orientada hacia nuestro desarrollo como hombre. No a nuestro desarrollo, al desarrollo de nuestra racionalidad puesta vamos a decir, en cualquier objetivo, sino la racionalidad como hombre. Aquí, esta es la filosofía, yo siempre lo digo de esta manera, cuando estoy hablando de ética y política. Aquí está Aristóteles hablando del hombre en cuanto hombre. Si en otras dimensiones habla del ser en cuanto ser, es decir, de las condiciones generales que hacen que todas las cosas sean, aquí está hablando de lo que hace a un hombre, hombre. O sea, de esos principios que nos determinan como hombres. Y esos son ocuparnos de nosotros mismos, examinar nuestra vida y constituir nuestra vida, digamos, con los otros. Vuelvo a la cláusula de la ética Nicómaco, porque no somos dioses para ser tan autosuficientes, ni somos tampoco animales como para solo limitarnos a coexistir, a cohabitar o a satisfacer nuestras necesidades más elementales. Somos capaces de algo más. Entonces, aquí de intervenir en el mundo, o sea, de con nuestra voluntad hacer cosas en el mundo. Esto es lo que Aristóteles está poniendo ahí, es el otro escalón que Aristóteles nos ofrece. Yo a la sofística le reconozco, digamos, el clima cultural, la atmósfera cultural que favorece el desarrollo de las facultades de todos. O sea, hace mejor ciudades, hace a la ciudad, urbaniza en realidad, urbaniza. Digamos así, la concepción sofística es más democrática, si lo quieren ver en esos términos también, que la aristotélica. Sócrates como personaje histórico es más democrático que Platón y Aristóteles. En este sentido, del hombre, vamos a decir, del hombre de procedencia humilde, que además habla con cualquiera. O sea, en el cual no está excluido, por ejemplo, el pobre, como expresamente está excluido el que no tiene nada, el que no tiene ni siquiera un pequeño pedazo de tierra, como que si tener un pequeño pedazo de tierra sea poca cosa, ¿no? Como Aristóteles lo está fijando en el criterio del ciudadano, ¿sí? Entonces, una cuestión, la razón aristotélica en términos morales es una razón determinística, o sea, porque es un solo camino, por decirlo así. Y la razón sofística en ese mundo no es determinística, es más del momento, del discurso con la oportunidad, con... esas son las naturalezas de ambas. Yo diría ahí, yo matizaría un poquito, porque creo que Aristóteles ha pasado por la sofística y ha visto algo con mucha claridad. Y esto es también, y entonces, digamos así, es como un espejo lo que Aristóteles dice en su discurso teorético. Voy a decirlo así cortamente. Aristóteles dice, el ser se dice de muchas maneras, el bien también se dice de muchas maneras,
y hay tantos hombres, dirá Aristóteles, como concepciones. Por eso tiene que hacer una justificación, una fundamentación para explicarnos por qué nos conviene ser hombres virtuosos, qué es lo que eso significa, y no le da contenido, sino que dice que se trata de, vamos a decir, llevar una vida de internalización de una manera de actuar, que siempre busca el término medio, o que trata de, vamos a decir así, de encontrar lo más racional, lo más razonable para los casos. Eso hace Aristóteles. Entonces no es determinista en el sentido de que hay como un solo camino, porque encontrar lo más razonable para los casos está reconociendo los casos. Y en última instancia, si hubiera un solo camino, si aceptamos eso, para contraponerlo con la sofística, habría que decir que ese solo camino lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos la posibilidad de desplegar la racionalidad y de perfeccionar esa dotación que tenemos. O sea, que no es no es un determinismo entonces que nos encierre en un contenido. La ética aristotélica no está diciéndonos qué contenidos son buenos. En ese sentido no es una axiológica, no nos dice estas son las cosas buenas, porque tampoco las sabe. Exacto, porque lo que acabas de decir de que no existe un solo bien ya rompe el determinismo. Exactamente. O sea, si el ser se dice de muchas maneras, el bien también, de muchas maneras. Y el hombre tiene que ser capaz de encontrar, y aquí el contraste con Platón y la enseñanza de la sofística. El bien tiene que ser práctico. Aristóteles lo llama practón agatón. El bien tiene que ser un bien realizable por el hombre, en la medida de lo humano. O sea, es un bien práctico lo que Aristóteles está pidiendo. Entonces, pero en el caso, pero en el caso platónico, ahí sí es determinista, porque Platón tiene todo como muy amarrado, ¿no? Platón cree que podemos tener una verdad segura, y que con esa verdad segura es como que estuviéramos frente a un hombre sabio. Uno podría pensar en esas imágenes, por ejemplo, del eremita o del sabio, digamos, espiritual, del consejero espiritual, ¿no? Que hay personas que depositan ese tipo de poder o de sabiduría en hombres, ¿no? Y dice, bueno, es como que lo sabe todo. Y va y le pide porque tiene la verdad, o la figura, vamos a decir, cultural del oráculo, ¿no? Y con todo eso el oráculo no dice, el oráculo dice Heráclito. Por ahí empezamos nosotros en otras clases, por la importancia de Heráclito. Y es importante para Platón y Aristóteles, porque lo que estamos en el mundo donde las cosas se mueven, y esto lo acepta Platón y Aristóteles cuando están hablando de política. Dicen, cuando estamos hablando de cosas humanas, estamos hablando de cosas que cambian, que se corrompen, que están en movimiento. Quizás por eso se producen las degeneraciones de los regímenes, porque las cosas están todo el tiempo cambiando. O sea, esa es la impronta heraclitiana con la que nosotros vivimos, esa es la sabiduría de Heráclito. Y lo que nos ha mostrado Heráclito es que tampoco el oráculo nos dice la verdad. El oráculo nos da unos indicios. Dice, el oráculo señala, el oráculo indica. El oráculo habla como crípticamente. O sea, que tampoco hay esa figura que lo dice todo, ¿no? Así con claridad, y vaya y haga esto para este caso, etcétera. Lo que pide la gente cuando quiere ir a un brujo o a esa cosa, ¿no? O sea, que quiere como que le digan cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, en Platón no hay tampoco, hay vamos a decir, la confianza. Platón es confiado y cree que la razón puede tener una certeza indubitable siempre sobre la realidad. Aristóteles dice, yo creo que en este ámbito lo que podemos alcanzar es verdad práctica. Y la verdad práctica es tratar de construir las mejores deliberaciones posibles para el caso. O sea, que tratemos de equivocarnos, de cometer menos errores. Ahora, no es lo mismo cometer errores porque lo que hace un general traza una estrategia y resulta que lo sorprende el enemigo, es más astuto. Bueno, la estrategia fue fallida, pero no es que, entonces hubo un error de cálculo, pero digamos así, el error no se debe a que haya estado totalmente desorientado, ¿no?
Aristóteles lo que pide es, cuando está hablando de deliberación moral y de deliberación política, es que minimicemos, o sea, que también puede alcanzarse aquí un margen de deliberaciones lo más rectamente orientada. Lo más rectamente orientada es teniendo conocimiento de todos los elementos posibles. Cuando uno delibera, debería de tratar de tener conocimiento de la mayor cantidad, uno diría variables, o sea, de elementos para el caso. O sea, eso deberíamos de tenerlo, pero no los podemos tener todos porque se trata de cosas particulares y siempre se nos puede escapar algo. Pero podemos tratar de tener lo que él hace con la colección de constituciones o lo que él hace cuando observa cómo los demás usan una palabra, es tratar de tener la mayor cantidad de elementos para el caso, para que la deliberación sea, vamos a decir, lo más acertada posible. Entonces, Aristóteles piensa en una verdad práctica en ese sentido. La verdad en otros ámbitos no es práctica, es verdad verdadera. O sea, el que demuestra trata de demostrar y ahí demuestra con verdad o falsamente. O sea, no hay como un intermedio, ¿no? Por eso funciona el principio de no contradicción. ¿Es o no es? ¿Es verdadero o es falso? Pero en el ámbito práctico, lo más que podemos lograr es verdad práctica, que es esta asertividad. Platón, por su parte, es como que quisiera instalar algo así como la verdad que nosotros obtenemos en las demostraciones, en las cuales sabemos con certeza, verdadero o falso, quisiera instalarlas para la vida política. ¿Por qué? Porque sabe la importancia que tiene, porque esto es parte como de la anecdótica platónica, sabe lo peligroso que es el desacierto y el error frente al Estado. O sea, ha tratado de educar personas. Por toda su vida trató de educar a Dion y después al hijo de Dion y después al tirano que era amigo de Dion a ver si lograba un Estado, mejores gobiernos. Entonces, frente a esa, digamos así, a esos errores continuos, esos fracasos continuos, es como que Platón idealizara el conocimiento y la intelección. Lo que pasa es que aquí, lo que les he tratado de mostrar a lo largo de mi intervención en el diplomado, ha sido que aquí no hay posibilidad de ciencia, como lo ve Aristóteles, como Platón desearía. Entonces, vamos a decir, lo que podemos sacar en claro es que en la vida política, en la vida humana, bueno, sí podemos lograr exactitudes, aciertos, mejores decisiones, pero siempre en la medida de lo humano y conociendo hasta donde podamos la particularidad del caso. O sea, eso es indispensable, el conocimiento que podemos tener de las peculiaridades del caso. Y lo otro es esto, es la competencia del ciudadano, que yo creo que también esto nos debe invitar a pensar, o sea, la concepción, quitando las limitaciones propias, bueno, de todos los casi 3.000 años que nos separan del pensamiento aristotélico, o sea, la exclusión de las mujeres, la justificación de la esclavitud, la exclusión de los pobres, estas cosas que son anacronismos y que no tiene sentido criticarlas. Más allá de eso, creo que lo rescatable aquí es que la ciudadanía debe formarse, debe educarse, que no hay ciudadano por naturaleza. O sea, que el ciudadano requiere, para ser cabalmente el ciudadano de una ciudad y ayudar a la ciudad, contribuir a la ciudad, requiere desarrollar sus capacidades intelectuales y requiere, sin ninguna duda, que reconozca que la formación moral no es una cosa para sus adentros, ¿no? Eso creo que es también lo que nosotros podemos sacar de beneficio para nosotros de la concepción de ciudadanía que propone Aristóteles y de la noción de participación. No, pues, sobre ese tema y pensando en lo que hablaba sobre los derechos humanos. No, se fue el audio. Más que un listado de derechos a reclamar. ¿Aló? ¿Me oye? ¿Se oye? Sí, ahora sí. ¿Me oyen? ¿Aló? Sí. Ajá. Creo que más bien, y pensando un poco en
en la ética aristotélica, estamos hablando más bien de deberes humanos, ¿no? Es decir, el deber de respetar los derechos de otros. Porque, digamos, un poco siempre el círculo virtuoso tendría que ser Estado que reconoce y garantiza los derechos humanos, ciudadano que reclama y litiga por sus derechos humanos, pero también el otro ciudadano que debe respetar los derechos humanos de los demás. Creo que eso sería, digamos, como el triángulo perfecto, ¿no? Estado, individuo que reclama, individuo que reconoce y respeta, y otra vez el Estado, ¿no? Que es el que arbitra en alguna medida, ¿no? Pensando darle, digamos, un concepto al planteamiento de Aristóteles, porque Aristóteles no habla de un ciudadano reclamante de derechos, sino de un ciudadano cumplidor de deberes y además de cumplidor de deberes para consigo, también para con los demás, pensando en esa totalidad, ¿no? Sí. A ver si entendí bien. Sí. El detalle aquí es que en la ética aristotélica y en la política aristotélica, y yo diría que hasta bien entrado, digamos así, la formulación del concepto de ley con toda su fuerza, que tendrá que esperar, bueno, por un lado el aparato del mundo medieval, por un lado, y luego también, bueno, el mundo romano. Aristóteles, y no pienso ahora en Platón, sino solo en Aristóteles, que lo tiene más especializado, cuando está hablando de ética y política, no está hablando de una dimensión normativa en el sentido de derechos y deberes. O sea, la realización de la vida buena, yo no puedo decir que es un deber ser feliz. Yo no puedo tampoco decir que es una obligación de los otros hombres ser felices. Y aquí lo que está guiándonos en la dimensión de las cosas humanas, ética y política identificadas, cosas humanas, es la noción de eudaimonía, es la noción de felicidad. Entonces, es como muy importante la cláusula de la voluntad aquí. Yo debo querer, en última instancia, yo quiero llevar una vida buena o no. Y vida buena en el sentido de realizarme virtuosamente y que mi ciudad sea una ciudad donde no haya sediciones a cada rato y inestabilidades y desgobierno, digamos. O sea, pero esto es voluntario, es la cláusula donde Aristóteles introduce la libertad. O sea, yo quiero, yo deseo, es voluntario orientar mi vida hacia la realización de lo que soy como mujer. No hay la dimensión entonces normativa, entendida no como la orientación hacia algo deseable, la eudaimonía. Toda ética tiene una dimensión normativa, o sea, toda ética está planteándonos y esta política no puede pensarse sin su dimensión ética. Toda discurso moral práctico tiene una dimensión normativa, o sea, nos está llevando hacia lo mejor o hacia lo más, hacia el bien realizable, digamos así. Pero no hay una dimensión de derechos y deberes aquí por esto que estoy diciendo. Yo no puedo, no es un deber ser feliz, y mucho menos en los términos de realizarse virtuosamente. Entonces aquí no hay un sistema de normas en las cuales haya deberes y derechos. No lo hay. O sea, el concepto de ley jurídico, o en el sentido fuerte del término, no existe aquí. O sea, no hay esas, lo que hay son, vamos a decir, cuando estoy hablando de ley, nomos regulativos. Por ejemplo, lo que yo puedo decidir para la ciudad, Aristóteles dice, donde hay la mayor discrecionalidad atendiendo al caso y a la situación, etcétera, es por ejemplo cuando promulgo los decretos o esa ley consuetudinaria que más o menos todos acordamos, o estas cláusulas, por ejemplo, de usted debe pagar tanto en su comunidad, o sea, debe pagar tanto por los tributos, o debe financiar el espectáculo público, es una de sus obligaciones como ciudadano. O sea, la dimensión entonces de las leyes, entendidas como sistema de normas que nosotros respetamos, están como restringidas o como que se articulan
en lo que tiene que ver con las políticas administrativas, económicas, legislativas, a las propias formas que tienen los tribunales, pero en el concepto macro no hay el deber que nosotros sí podríamos pedírnoslos, y es un debate, porque es la fundamentación exacta positiva, digamos, si cabe el término positivo aquí, de los derechos humanos, o sea, su carácter vinculante para sociedades, países y ciudadanos, ¿no? Pero en la dimensión clásica, entonces no hay en la comunidad esa, o sea, no puedo hacer de la vida buena un deber. Eso es lo que estoy diciendo. No puedo hacer un deber. O sea, aquí no, bueno, aquí está el gran salto entre Aristóteles y Kant después, ¿no? O sea, Kant dirá, cuando está fundamentando, recuerdo las clases, lástima que no las pude hacer todas, las clases del profesor Gustavo Sarmiento, y recuerdo las de Argenis Pareles, y recuerdo a Hyman, porque bueno, es la estructura, es la columna vertebral de Kant. Su fundamentación metafísica de las costumbres, en última instancia lo que está diciendo es, lo que está justificando es el concepto de deber. O sea, lo que está justificando es ese concepto. En este universo aristotélico no hay un concepto de esa clase. Y deberes involucran entonces derechos y obligaciones. Esto no lo puedo instalar aquí en las relaciones que constituyen a la ciudad-estado, salvo en esa dimensión en la que digo, pues, cuando estoy articulando las políticas de los regímenes, o sea, la operatividad de las ciudades. Sí, claro, Aristóteles no dice nada sobre eso, pero sí se puede inferir a partir de eso, en la medida de establecer normas de convivencia sobre la ética, pues, ¿no? Entonces se puede inferir y digamos, y es muy atinado lo que dices de Kant, ¿no? Que es su columna vertical, los derechos, y por eso deriva, pues, sí, en su teoría de los derechos humanos, ¿no? Pero a partir sí, de un deber general, universalizable hacia todos, ¿no? Sí. O sea, y a partir también de un sentimiento, ¿no? Sí, O sea, dices sí, el respeto, sí. o sea, trata de conjugar también, es el respeto que siento por la ley, pero la ley en ese sentido no positivo, sino esa ley que está como en mi corazón, ¿no? O Sí. sea, esas obligaciones que siento con los otros como persona, otro concepto importante que tampoco está acá. O sea, Aristóteles, por ejemplo, puede reconocer, uno diría algo así con todas las comillas, la dignidad del esclavo en cuanto que ve allí un ser humano, pero ese ser humano no tiene, no tiene las cualidades que uno diría que tiene una persona. No hay tampoco el concepto entonces de persona, hay los individuos y el reconocimiento entonces de lo que pueden esos individuos como hombres racionales. Pero en el caso, por ejemplo, del esclavo, estoy diciendo que puede tener cierta inteligencia, pero en última instancia debe recibir mis órdenes, ¿no? Debe ser mandado. Entonces ahí hay como límites insalvables que tienen que ver también, bueno, como hasta dónde nos permite un autor y una época iluminar cosas, ¿no? Ahí creo que, bueno, que son las limitaciones propias de un pensamiento, o sea, de un momento histórico. Y quizás por eso decía que para mí los puntos de vista que la contemporaneidad reconoce están, yo colocaba, hacía la equiparación con los derechos humanos y hablaba de fin último, injustificable y autoevidente, pensando en la importancia que tiene para nosotros eso. Pensaba en la ciudadanía con la exigencia que nosotros, por ejemplo, en un país como el nuestro, deberíamos de poner de cara al futuro si nos quedamos, los que decidamos quedarnos aquí, si nos lo permiten en el tiempo que nos lo permitan. Aristóteles decía, por ejemplo, de las tiranías, bueno, hay unas que no duran tanto, las tiranías no duran tanto, hay unas que han durado 100 años, hay otras que duran 70, entonces uno dice, bueno, ¿no? O sea, un poquito aterrador. Claro, hay otras más cortas, pero lo que digo es que de cara al futuro,
porque bueno, de eso somos los seres humanos, o sea, gente que se proyecta de cara al futuro. La gran tarea quizás es eso, es aprender a ser ciudadano. Y ahí creo que Aristóteles está como clarísimo, o sea, no ser ciudadano como ser hombre. O sea, para ser hombre no hay ningún esfuerzo. O sea, uno nace hombre o mujer y razona y especula y hace, y bueno, y hace sus cálculos, ¿no? Y puede tener, pero de ahí a ser ciudadano hay como un salto, un salto. Entonces, si bien no vamos a instalar dentro de los estados la responsabilidad de que nos haga ciudadanos, no le vamos a poner esa carga al Estado, que es lo que pensó Platón con su proyecto utópico, comunista en sus términos, ¿no? Por el sentido de la disolución de la propiedad privada y por compartir incluso relaciones filiales. En el caso de Aristóteles, bueno, no hay esto, hay una defensa muy determinada del concepto de liberalidad, o sea, la importancia de los bienes, o sea, y de la distribución y esto. Pero lo que digo es que en el fondo, a mi modo de ver, la contemporaneidad de Aristóteles está también en esta tarea que pide la ciudadanía, que hay que formarse para hacerlo. O sea, lo que nosotros vemos en regímenes de fuerza, en formas autoritarias de gobierno, es que el espacio de los ciudadanos, y ahí otra vez Arendt tiene razón, es que, bueno, quizás no sabemos cómo hacerlo, o sea, no sabemos cómo se hace, o lo sabe una pequeña parte de la población y necesitamos que lo sepan más para que lo ejerzan. Eso por un lado. Y luego, bueno, la discusión contemporánea, que obviamente no voy a entrar en eso, bueno, del comunitarismo, ¿no? O sea, la importancia de los que defienden esa línea de fundamentación hoy día. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna otra inquietud, porque estamos así sobre la hora. Y bueno, es nuestra última clase, pues también. Yo estoy muy agradecida de que me hayan acompañado y bueno, que hayan estado acá en el diplomado y bueno, también le doy las gracias al profesor Carlos, que ha estado de editor y de todo nuestro trabajo y de anfitrión de sala y coordinando toda la parte logística, ¿no? Al profesor Bayota, a la profesora Sandra, a Jorge, bueno, yo creo que ha sido una experiencia para mí me ha caído muy bien que lo hiciéramos después de todo así en esta época de pandemia, ¿no? Y que uno está así como alejado de la universidad. A mí me hacía falta dar clase. Pues ahora, muy agradecido, ha sido un excelente curso sobre la filosofía antigua. Queda uno con muchas ganas de aprender más, pero usted ha sido una persona que nos ha motivado muchísimo. De verdad que yo personalmente le estoy muy agradecido. Qué bueno que lo has disfrutado y que, bueno, de eso se trata. Esto es puro ocio. Bueno, yo también nunca pensé que iba a tener tiempo de hacer esto y mis intereses siempre estaban en cuestiones de más técnicas, pero claro, esto siempre estuvo como era mi hobby, pero nunca me atrevía a dedicar mucho tiempo a estas cosas, hasta que ahora, bueno, que estoy aquí y me salió esta oportunidad, me cayó de perla, la verdad. Y además, la calidad de los profesores es asombrosamente buena. No, sí, esto yo creo que, bueno, que nos hace mucho bien a todos y, bueno, que es muy necesario, además, de verdad, sinceramente pienso que es muy necesario. Y bueno, pero ojalá que lo podamos seguir sosteniendo en el tiempo y que se amplíe también, porque de verdad creo firmemente en eso, que hace falta bueno, ser más oído con estas cosas. Bueno, miren, ha sido un placer, de verdad, estoy a la orden. No, yo estoy fascinado. Pues, muchísimas gracias. Con tu Muchísimas gracias, profe. Bueno, hay muchas cosas sobre todo porque que no traté, ustedes se habrán dado cuenta, pero bueno. Sí. Profe, pero imagínense, no, genial. con lo que trató,
ahorita que estoy en la licenciatura, en un seminario de Hannah Arendt, como Hannah Arendt es bastante aristotélica, a partir de lo que usted dice, imagínate, si usted dice que le ha faltado cosas, y con lo que usted dijo, he podido entender a Hannah Arendt muchísimo más de lo que imaginé, muchísimo más. Qué bueno. Oye, mira, este es Aristóteles, mira este cambio que hace con la actividad contemplativa, y bueno, de verdad muy agradecido por la oportunidad y por toda la experiencia. Qué bueno, Diego. Muchas gracias, Nowi. Y por la bibliografía, la verdad. Profesora, ese viraje en el tiempo que usted hizo no es fácil hacerlo, usted lo hizo muy bien. O sea, digo, después de ver con la profesora Sandra Pinardi los contemporáneos, con el profesor Bayota, las formas modernas políticas, con Eric del Búfalo, el tema de la cuestión teológico-política moderna, y de pronto irnos a los clásicos y que estuvieran actuales y vigentes, eso de verdad que muy yo les confieso bueno, que estaba preocupada después de escuchar, bueno, porque tocó así por las circunstancias, yo no tenía una buena conectividad cuando me correspondía, y bueno, y tenía también mi preocupación normal, porque es distinto que tú empieces como cronológicamente. Yo dije, wow, ya vieron contemporáneo, y los están viendo con Sandra, o sea, entonces, y bueno, y ahora toca entrar con antiguos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale, porque podía haber sido un salto que no fuera tan bueno. Entonces, no, fue bueno, un compromiso, todos hemos hecho compromiso suyo de verdad importante y que fue muy bien superado por usted, gracias a Dios. Sí, sí, bueno, miren, quedó a la orden, ustedes tienen mi correo y tienen mis conexiones, y por favor, Carlos, sí, mándame todas las clases, porque ahora yo las voy a ver con calma, pidiendo a algún buen amigo que me hospede para no tener que gastar datos, sino verla con una conexión. Sí, mira, te quería decir que la clase 11, la conexión de video tuyo estaba tan mal, que casi toda la clase tuve que poner la diapositiva esta que tiene puesta allí, que dice diplomado en filosofía. Entonces, se oye bien, pero al final ya se empezó a ver el video mejor, y entonces ahí sí lo dejé. No, video, está bien. Pero es para que veas que va a ser un poco aburrido porque no te están viendo, pero te están escuchando. Pero bueno, no hay remedio, o sea, se hace lo que se puede. Que esté el audio es perfecto. Bueno, el resto de las clases sí se pudo poner mejor. Qué bueno. Bien. Bueno, me despido y los dejo entonces que terminen la sesión de hoy con Jorge, ¿no? Bueno, sí. Saludos a todos y agradecidas. Gracias, Nowi. Profe, a ustedes. Gracias, Nowi. Gracias.